que es una de las técnicas de biología molecular fundamentales que deben de conocer, sí o sí, para entender la biología molecular, técnicas actuales que vamos a ver. El descubridor de esta técnica fue el doctor Kay Mullis, quien lamentablemente falleció hace 2 años. Y historia relacionada a lo que es la PCR se da desde el 69, cuando se lleva a cabo el aislamiento de termos acuáticos. ¿Alguien recuerda de las clases que les dio el maestro Moisés por qué es importante esta bacteria para la PCR? Porque produce la TAC polimerasa que es usada en ella. Exactamente. A partir de este organismo se aisló la TAC polimerasa. Y después también hubieron otros eventos relacionados a lo que es la PCR. En el 71, un investigador de apellido Corana describe el principio básico para la replicación del DNA empleando 2 iniciadores. Así él empezó a describir la PCR, sin embargo, no empezó a utilizar las polimerasas termoestables y no hacía los cambios de temperatura que después propuso el doctor Mullis, y entonces por eso no se le considera a este investigador como el descubridor de la PCR. Después, en el 76, se caracteriza la enzima TAC polimerasa. Ya se pone uno enfocándose a las enzimas de esta bacteria, que es extremófila. En el 84 es cuando se inventa la PCR. En un año más tarde, se publica el primer artículo en la revista Science, y 2 años más tarde, en el 93, ya se publican aproximadamente 500 artículos por mes, citando el artículo original. O sea, este artículo tiene mucha relevancia para lo que es la biología molecular, es uno de los más citados. Después de darle premio Nobel a este investigador, y en el 94 se empieza a sofisticar la PCR para amplificar secuencias grandes de DNA, hasta 40 kilobases. Este es el primer artículo publicado por el doctor Mullis, su grupo de investigación, donde ellos trabajan ya con la TAC polimerasa, amplificando lo que va a ser el DNA de la beta-globina. Ellos ya reportan que utilizando esta técnica se logra una alta especificidad, amplificando un fragmento de 2000 pares de bases. Esta es una imagen de su artículo. Aquí del lado izquierdo, en la figura A, está un gel de electroforesis de los carriles 1 al 6. Es la amplificación con una enzima que se llama fragmento pleno. A ver, chicos, ¿quién me puede recordar qué hacía esa enzima? Cecilia Correro. Creo que no tiene la actividad de hexanucleasa. ¿Pero qué tipo de enzima es, perdón, Daniel? Polimerasa. Es una DNA polimerasa que no tiene una actividad de hexanucleasa, correcto. Entonces, en este experimento de los carriles 1 a 6, son diferentes ciclos de PCR empleando el fragmento Klenov. Obviamente la PCR no se hace con el fragmento Klenov. Ese fragmento Klenov trabaja a 37 grados. Y de los carriles 7 al 12 es una PCR pero con TAC polimerasa. Aquí observamos, ¿qué observan de diferencia, chicos, entre los carriles con fragmento Klenov del 1 al 6 con respecto a los carriles con la TAC polimerasa, chicos? A ver, María de Los Ángeles. Es que se me bloqueó mi celular y ahorita estoy buscando la imagen. Ok. Aquí ya lo estoy viendo. Ya. ¿Ya? Ok, perfecto, María de Los Ángeles. ¿Qué observas? Te digo que de los carriles del 1 al 6 es con fragmento Klenov y del 7 al 12 es con TAC polimerasa. ¿Cómo interpretarías esa PCR? Solamente es para amplificar un fragmento, para amplificar un gen de la beta-globina. Para identificar un gen, bueno, podría ser Estamos que comparando las dos enzimas. Ajá. Podría ser que la enzima del 1 al 6 nos está mostrando varios fragmentos
es de mejor forma, porque en el 3, 4, 5, 6 pues se notan bien. Y del otro lado, pues estamos notando que nada más el fragmento 8, 9, 9, 10 y 11, pues tienen una similitud. Ok, a ver, ¿qué más que le puede ayudar? Por ejemplo, Alicia. ¿Me puede repetir? Ok, chicos. La figura A del carril del 1 al 6 es una PCR utilizando el fragmento cleno. Son diferentes ciclos. El ciclo va aumentando desde 0 ciclos hasta un total de 35 ciclos. Y del otro lado, del carril 7 al 12, igual son diferentes ciclos de PCR, pero con TAC polimerasa. Estamos amplificando solamente un gen. ¿Cómo interpretas esos resultados, Andrés? ¿Qué enzima amplifica mejor? ¿Puedo contestar, profesor? Adelante. Sí. Bueno, pues en ese caso sería la TAC polimerasa, porque precisamente en donde usaron la enzima Kernel se ve como todo barrido, no se observa definido bien. Y por otro lado, en donde están las de la TAC polimerasa, se ve una sola línea que pues está indicando, pues sí, la amplificación de un solo gen. Exactamente, Adriana. Como mencionó la compañera, a diferencia del fragmento cleno, la TAC polimerasa está dando solamente un solo amplicón, que vemos que aumenta el tamaño de la banda conforme aumenta el número de ciclos. Es decir, a los 35 ciclos que tengo en el carril 11, la banda se ve de mayor intensidad, lo cual no ocurre con el fragmento cleno. Aunque es una polimerasa y debería de funcionar teóricamente lo mismo, vemos que no se da esa especificidad. ¿Por qué creen, chicos? ¿Qué les había comentado? ¿A qué temperatura está trabajando esta enzima? 37 grados centígrados. A 37 grados. Entonces, ahorita vamos a ver que en la técnica de PCR las temperaturas son muy importantes. Y la ventaja de la TAC polimerasa es que puede trabajar hasta 72 grados centígrados, dando cierta especificidad a la reacción. La figura B es la imagen de una hibridación. ¿Alguien me puede decir qué tipo de hibridación es, de acuerdo a las clases que vimos que el doctor Moisés empieza a salir de vacaciones? Si es una hibridación de DNA con DNA, ¿qué tipo de hibridación es? A ver, chicos, que recuerden de su examen, que por cierto todavía estamos todavía calificando. Algunos no les fue muy bien en la parte de hibridaciones. Es una hibridación DNA con DNA. Una sonda caliente, profe. ¿Pero qué tipo de hibridación es? El doctor Moisés les habló de 3 hibridaciones que llevan, digamos, por analogía, el nombre de los puntos cardinales. ¿Es el Sauerbrot? Sauerbrot, exactamente, hibridación DNA con DNA. Es la hibridación de este gen, transfirieron estos fragmentos a la membrana eritrocelulosa y revelaron ahora con una sonda caliente, como mencionó el compañero. Observamos que ambas polimerasas están amplificando ese gen. Sin embargo, de este lado, que conoce a esta polimerasa, el amplicón es bastante intenso. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se le ocurrió al doctor Riulis la idea de la PCR, chicos? ¿Alguien ha leído algo de ello? ¿Les han hablado de genética? ¿No, chicos? Bueno, al doctor se le ocurrió mientras viajaba en coche. Él imaginaba que la carretera era el DNA y su coche era un iniciador. Y viajaba en una carretera de doble sentido. Entonces el coche que venía de frente era el otro iniciador. Y así fue como le surgió la idea de amplificar el DNA. Vamos a recordar algo de las polimerasas, chicos, que vimos desde las primeras clases. Recuerden que las polimerasas tienen 3 actividades. Ahorita nos vamos a recordar solamente la actividad de polimerización. Si tenemos un iniciador, en este caso va a ser un primer, tiene un extremo 3' libre. ¿Qué grupo funcional hay en ese extremo, chicos?
Un OH. Un hidroxilo, exactamente. ¿Y por qué lo necesitamos, compañera? ¿Por qué necesito un 3' OH? Porque la polimerasa lo utiliza para reaccionar. Exactamente, Dani. Necesita el OH para adicionar el siguiente nucleótido. La dirección de síntesis es de 5' a 3' y necesitamos el OH libre para que catalice el ataque nucleotídico sobre el fosfato alfa del siguiente nucleótido que se está adicionando. Entonces, la dirección de síntesis es 5' a 3'. Ahora, las polimerasas termoestables se aislaron de microorganismos termófilos, extremófilos. La más famosa y la primera fue el de Thermus aquaticus, y tiene dos actividades, bueno, las actividades que ya conocen ustedes. A las polimerasas también recibir otro nombre, como lo que es procesividad. Esa es la actividad de polimerización, que tan rápido está adicionando nucleótidos. Y la de fidelidad, que eso se debe a su capacidad editora de 3' a 5' exonucleasa. Entonces aquí tenemos la actividad de síntesis. ¿En qué sentido va, chicos? De 5 a 3. De 5 a 3'. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes tiempos de extensión o progresividad de estas enzimas. Tenemos tres enzimas: TAC, PPU y PWO. La TAC polimeriza a 2 kilobases por minuto. La PPU a 0.5 y POU a 1. ¿Cuál de ellas es más rápida, chicos? La TAC polimerasa. Exactamente. Entonces, ¿qué pensaría que si tengo un fragmento largo de DNA que quiero amplificar, podría yo utilizar la TAC polimerasa, o que si ocupo de las otras enzimas, tal vez requiero más tiempo para lograr amplificar ese fragmento? ¿Se entiende aquí, chicos, qué es procesividad de la polimerasa? Sí, ¿Es profesor. la velocidad con la que la ejecuta? Perdón, Los Ángeles. Procesividad es la velocidad con la que se realiza la PCR. Es la velocidad con la que la enzima adiciona nucleótidos. Ah, ok. La velocidad con la que está poniendo los DNTP. Ajá. En este Ya. caso son 2 kilobases. ¿Cuántos nucleótidos está poniendo María de Los Ángeles por minuto? Si te digo que son 2 kilobases, ¿cuántos nucleótidos son? 2000 nucleótidos. 2000 Ok. nucleótidos. Exactamente. Lo que es fidelidad, como les mencioné, la polimerasa puede cometer errores. Y eso se debe a que la TAC polimerasa no tiene una actividad, la 3', 5' exonucleasa. Entonces su tasa de error es de 8 por 10 a la menos 6. Y las otras enzimas sí tienen esa actividad de corregir, la actividad de 3' a 5'. Entonces, la tasa de error, ¿cómo es, chicos? ¿Mayor o menor? De la TAC polimerasa es mayor que las otras dos. Exactamente. Entonces, si yo les dijera, ¿qué polimerasa utilizarían, chicos, para su PCR? ¿Una de mayor fidelidad o una de menor fidelidad? La de mayor fidelidad, La de mayor fidelidad. como la La de mayor PWO polimerasa. Exactamente, mayor fidelidad. Pero ¿qué inconveniente tienen estas polimerasas Que respecto no a son su procesividad? No, todas son termoestables. Las de PCU y PWO son de Pyrococcus, son termoestables. Son un poco más lentas. Esto va a depender, chicos, de para qué quieren su PCR. Si solamente lo quieren para amplificar algo en el laboratorio, tal vez evaluar la presencia de un gen, tal vez no necesiten tanta fidelidad y pudieran hacer su PCR con TAC polimerasa. Sin embargo, si van a mandar a secuenciar, como vamos a ver en la clase de secuenciación, ahí sí van a requerir que la secuencia sea lo más fiel posible al molde. Es decir, que la polimerasa no me haya introducido mutaciones por el simple error de esta enzima. Entonces, va a depender de para qué ustedes van a necesitar ese producto de PCR. ¿Qué polimerasa van a escoger, chicos? ¿Se entiende, chicos? Sí. Okay.
Aquí hay una tablita, no que igual no quiero que se la aprendan, pero es una tabla comparativa de las diferentes polimerasas que hay. No son todas las que hay una inmensidad actualmente. Simplemente viene el organismo del que se aisló, su temperatura óptima. La TAC trabaja bien a 72 grados, a una temperatura promedio. Sin embargo, ahorita vamos a ver las etapas de la PCR y no necesariamente todas van a 72. Hay otras enzimas como esta, la TWO, que trabaja de 60 a 65. Entonces, ahorita vamos a ver que dependiendo la polimerasa, va a ser la temperatura que se selecciona en el ciclo de polimerización de la PCR. Algunas tienen la actividad de exonucleasa, y si la tienen, pues son más fieles que las que no la tienen. Y aquí también viene la estabilidad de la enzima, que es básicamente cuánto tiempo aguanta la enzima esa temperatura que es tan alta. Y ahorita vamos a ver qué ciclos de la PCR manejan temperaturas altas de 94, 95 grados. Antes de empezar ya con lo que es un ciclo de PCR, vamos a recordar un poco lo que es la replicación del DNA. Y le voy a pedir a Mariana que nos explique, nos recuerde cómo se lleva a cabo la replicación del DNA de manera natural. Bueno, principalmente se tienen que separar las dos hebras de DNA. ¿En dónde inicia, Mariana? ¿Vale? ¿En dónde inicia la replicación del DNA? En la hebra molde. Ajá, pero ¿cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama ese sitio donde inicia la replicación? Por ejemplo, en un plásmido, ¿cómo se llama ese sitio? Origen de replicación. Oriceno. Exactamente, en el origen. Y ahora sí, continúa, compañero. Se tienen que separar las dos hebras de DNA por una... ¿Cómo se llama esta enzima? Helicasa. Ocupe que aquí tiene un acordeón. ¿Cómo se llama esta enzima? Helicasa. Helicasa, ¿ok? Luego, La polimerasa se tiene que unir al sitio del inicio de replicación. Sí, adelante. ¿Mande? Sí, continúe. Ok. Y inicia la síntesis de los nucleótidos. Antes de que empiece a poner nucleótidos, ¿qué se necesita para empezar a pegar nucleótidos? ¿Qué habíamos quedado? Se necesita que se hizo un extremo 3' o H. ¿Quién va a poner ese extremo 3'? No, polimerasa. La polimerasa, no. ¿Quién adicionaba ese iniciador que yo requiero? La RNA polimerasa. La primasa. No, la RNA polimerasa es para RNA. En este caso, aquí creo que hay un error. Este es para el RNA. Vean la hebra que está acá arriba. Acá viene una primasa. Es una RNA primasa porque ese fragmento es de RNA. Y entonces, una vez que pone ese fragmento de RNA, pues proporciona el OH, ahora sí la polimerasa puede empezar a adicionar nucleótidos. Y como mencionó su compañera Mariana, mira las hebras. A ver, Mariana, ¿nos puedes continuar? ¿Cómo se llaman esas hebras? La hebra molde. ¿Y esa cuál es? La que va de 5' a 3'. Replicaciones que se llaman, bueno, dos cadenas, ambas son molde, bueno, se ocupan como molde, pero una se llamaba cadena líder y otra cadena retrasada o cadena sin cadena. Eso no lo recuerdas, Mariana. ¿Puede repetirlo, por favor, profesor? Es que se escuchó muy cortado. Ok, chicos. ¿Se recuerdan? Ambas cadenas son moldes, porque esto es replicación del DNA. Entonces, las dos cadenas, una puede ser la hebra sentido y la otra hebra antisentido. Esto va a ser dependiendo a la replicación del DNA, que va de 5 a 3. La cadena molde, como se ve aquí, se sintetiza de manera continua. Y la cadena retrasada, ¿cómo se sintetiza, Mariana?
Perdón. Para aquí. ¿Cómo se sintetiza el DNA en la cadena retrasada? Los En fragmentos En los fragmentos de Okazaki. de Okazaki. Exactamente, en los fragmentos de Okazaki. Hasta ahí todo muy bien. Ahora, vamos a empezar a ver lo que es una PCR. Ya vamos a comparar tanto la replicación natural como esta técnica de amplificación in vitro. En este caso tenemos una copia de DNA, que sería nuestra hebra de color azul claro. ¿No es verdad, chicos? Sí. Sí. Ok. Después viene el primer ciclo de amplificación y ahora se abre esa doble cadena y ahora tenemos dos copias. Cada ciclo va aumentando por factor de 2. Entonces, la PCR se puede definir como una técnica enzimática que permite la amplificación selectiva de una región de interés de una molécula de DNA. Y podemos decir que la síntesis in vitro de DNA en el laboratorio. Es una técnica enzimática altamente específica. Ahorita vamos a ver los componentes de la reacción de PCR que la hacen ser tan específica. Y de acuerdo al soporte empleado en esta técnica, esta es una técnica de hibridación, como las que vieron con el maestro Moisés. Sin embargo, aquí no hay una membrana de nitrocelulosa. Esto se lleva a cabo en una solución, en un tubito, es de manera líquida. Esta es una PCR, es una hibridación en solución. ¿Sí quedó entendido esto, chicos? Sí. Ok. Con el maestro Moisés vieron 3 técnicas de hibridación, ¿no? DNA, DNA, RNA, RNA y la técnica de proteínas, de antígeno anticuerpo. Southern blot, Northern blot y Western blot, respectivamente. ¿Sí, chicos? En estas técnicas, la hibridación, ¿en qué se daba? Porque se ocupaba Una membrana. una membrana de nitrocelulosa. En el caso de la PCR también es una técnica de hibridación, pero aquí no llevamos un soporte. Por eso la PCR es una hibridación en solución. Los que ya hayan hecho PCR, esta reacción se lleva a cabo en un tubo de pendón pequeñito de 0.2 mililitros a un volumen de 20 o 50 microlitros, que son los volúmenes más convencionales que se trabajan. Por esa parte, hay que recordar que es un tipo de hibridación. Ahorita vamos a ver qué hibrida con qué y por qué me estoy refiriendo a esta PCR como una técnica de hibridación. En la replicación del DNA, Mariana nos dijo que iniciaba en el sitio de origen de replicación. En la PCR va a iniciar en nuestra secuencia conocida como DNA molde. Lo que nosotros vamos a amplificar puede ser un gen, puede ser un fragmento de ese gen, puede ser una región no codificante, que sea DNA, eso va a ser nuestro molde. En la replicación del DNA, todo se manejaba o iniciaba a través de las helicasas, topoisomerasas. Se abría esa horquilla de replicación. En la PCR, ¿cómo creen que se abre ese DNA, chicos? A través de desnaturalización por calentamiento. Exactamente, desnaturalizamos por temperatura y eso se lleva a cabo a 95 grados en promedio. En la replicación necesitábamos una enzima que diera ese 3' o H libre y se llamaba primasa. En la PCR, ¿creen que me da ese 3' o H, chicos? ¿Qué le tengo yo que agregar al tubito? Se llama primasa esta enzima porque ¿qué me sintetiza, chicos? ¿Sintetiza el primer? Sintetiza el primer. Entonces, en la PCR vamos a ocupar iniciadores o primers específicos para esa secuencia que vamos a amplificar. Eso yo los voy a mandar a sintetizar y les voy a adicionar mi tubo de PCR. En la replicación lo lleva a cabo una DNA polimerasa y en la PCR esta polimerasa tiene que ser forzosamente termoestable. ¿Se entiende hasta aquí esta tabla comparativa, chicos? Sí. Sí. Ok, chicos.
Componentes de una PCR son 7, chicos, eso sí, grábenselos, por favor. Componente número 1, DNA molde. Componente 2, iniciadores. También les llaman oligos, primers, cebadores. Fluoruro de magnesio, ¿por qué? Las polimerasas utilizan magnesio como su cofactor. La enzima tiene que ser una polimerasa. ¿Qué tipo de polimerasa habíamos dicho, chicos? Termoestable. Termoestable forzosamente. El regulador de la enzima, ya vimos también en enzimas de restricción que las enzimas no trabajan bien, sino tienen un regulador específico que me controle presión hídrica, pH, para que pueda trabajar esta enzima. Componente número 6, DNTP. ¿Cuántos DNTP, chicos? Los 4 para que sinteticen las 4 bases nitrogenadas. Exactamente, las 4 bases nitrogenadas del DNA, los 4 DNTP. Y finalmente, el agua. No se les olvide, chicos, esto es una reacción en solución, es de medio acuoso. ¿Me tomaron nota, chicos, de los 7 componentes de una PCR? No. No, tantito. No, 7, de hecho 7. O les dije 8, chicos. Dije 8, perdón. Son 7. Y actualmente, básicamente, cuando hacen una reacción comercial de PCR, todo viene en un master mix, pero ese master mix viene una mezcla de todo esto. Ya viene el cloruro de magnesio, la enzima, su regulador, los DNTP, ya ustedes solamente ponen el molde, los iniciadores y ajustan a un volumen final con agua. Pero esencialmente son estos 7 componentes para una reacción de PCR. Ya, profe. ¿Ya, chicos? Ok. Ahora vamos a ver las etapas de un solo ciclo de PCR. Un ciclo de PCR se compone de 3 etapas. La primera es desnaturalización. ¿Qué creen que ocurre aquí, chicos? ¿Qué habíamos dicho hace un momento? Se lleva a cabo un calentamiento para que se separen las 2 hebras del DNA. Exactamente. Después viene un alineamiento. Y finalmente la polimerización. Aquí lo vamos a ver en manera de esquema. Tenemos de este lado los componentes de la PCR. ¿Qué componentes son, chicos, para una PCR? A ver, Karen, ¿nos puedes repetir, por favor? Sí, es el DNA molde. También van a ser los oligos o los iniciadores. El cloruro de magnesio, que va a ser el magnesio el cofactor de la enzima. El magnesio. Ajá. La enzima, que debe ser termoestable, la DNA, la TAC polimerasa. El regulador, los desoxirribonucleótidos trifosfatados y el agua. Exactamente. Entonces tenemos 2 elementos. El primer ciclo se lleva a cabo de 94 a 96 grados centígrados. Una condición estándar son 95 grados, eso se maneja en los kits de PCR. Y en este ciclo, que es el primero que vemos aquí, ¿qué ocurre con mi molde, que está marcado en verde? ¿Qué ocurre con esas cadenas de DNA? ¿Se separan? ¿Por qué creen que se separen? Por el calentamiento. ¿Qué pasa? Pero el calentamiento, ¿qué hace, Paula? Rompe las uniones débiles. Ajá, ¿y cómo se llama las uniones, chicos? ¿La desnaturalización? No, ¿cómo se llama las uniones que está rompiendo? Los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno, chicos, exactamente. Entonces ya tenemos DNA de cadena sencilla, las 2 cadenas separadas. ¿Qué ocurre en el siguiente paso? ¿Cómo se llama, chicos? Hibridación. Alineamiento o hibridación. ¿Qué va a hibridar con qué? Los oligos que nosotros hicimos con la secuencia complementaria de las cadenas del DNA. Exactamente. Y eso se lleva a cabo, aquí dice que aproximadamente a 68 grados. En este punto, chicos, quiero que les quede claro, el alineamiento va a depender del iniciador, de la secuencia en sí de ese iniciador. Ahorita vamos a ver por qué. Está relacionado con su TM. Entonces, quien dicta la temperatura de alineamiento es el primer.
Finalmente, en el ciclo 3, ¿qué ocurre, chicos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el ciclo 3? La polimerización. Polimerización. ¿Y esa polimerización quién la va a hacer, chicos? La DNA polimerasa termoestable. ¿Y en qué sentido va? De 5 a 3, prima. Exactamente. Ambas cadenas van de 5 a 3 prima. Esas son las etapas de un ciclo de PCR. ¿Puedes regresar tantito la diapositiva? Sí, claro. ¿Hay alguna duda? ¿O solamente le van a tomar? Okay. En el primer ciclo les había dicho que es de 94 a 96 grados, es la desnaturalización. Como dijo su compañera, es la ruptura de los puentes de hidrógeno para separar esa doble hélice en dos cadenas. Aquí ya tenemos DNA de cadena sencilla. Segundo ciclo, el ciclo de alineamiento. ¿Qué va a alinear con qué? El primer con el molde. Y se realiza a una temperatura de 50 grados a 65 grados. Esto va a ser dependiendo del iniciador. Ahorita les voy a explicar por qué, más adelante, cuando veamos las características de los iniciadores. Esto está relacionado con la TM de estas moléculas. Entonces ya tenemos DNA de cadena sencilla y ya tenemos un primer unido a esa molécula. ¿Para qué sirve el primer, chicos? ¿Para qué quedamos que sirve el primer? Para que pueda ser reconocido por la TAC polimerasa y brinde el extremo 3' OH. Exactamente. Para que dé el extremo 3' OH. Sin ese primer, la polimerasa no puede agregar los DNTP. Es forzoso el 3' OH. Finalmente, es el ciclo de polimerización o extensión. En este, una vez que los primers hibridaron, tenemos el 3' OH disponible, la polimerasa empieza a adicionar los nucleótidos complementarios a la hebra molde. Y la temperatura va de 60 a 80 grados. Esto es dependiendo de la DNA polimerasa. ¿A qué temperatura les había dicho que trabaja la TAC polimerasa, chicos? A 72 grados. En 72 grados. Y por ejemplo, la otra enzima que se llama POW, PWO, ¿recuerdan? A 60 grados. 65. A 60 grados. Exactamente. Entonces, cuando ustedes trabajen un kit de PCR o trabajen la PCR con los compuestos por separado, deben de cerciorarse qué enzima está utilizando ese kit. Porque tal vez ustedes se confían y manejan toda su PCR a 72 grados, pero les cambian el kit y ahora ya no trae polimerasa, trae otra enzima y tiene que bajarle la temperatura de polimerización o extensión a 60 grados, 65, 70 grados. ¿Queda claro, chicos? Entonces, ¿de qué depende el ciclo de alineamiento? ¿De qué depende esa temperatura, chicos? Del primer que vamos a utilizar. Exactamente. ¿Y el de polimerización? ¿De qué depende la temperatura? ¿O yo escojo la temperatura que quiero? No, va a ser Depende de la enzima que vamos a estabilidad utilizar. de la enzima. Enzima que vamos a utilizar. Exactamente. Depende de la temperatura óptima a la cual esa enzima va a trabajar. Aquí les voy a presentar una animación, no tiene audio. Aquí tenemos nuestro DNA. ¿Cómo está, chicos? En cadena doble. ¿Y qué pasa? Aquí tenemos un termómetro de este lado izquierdo. Vemos que está aumentando la temperatura. ¿Qué creen que pase, chicos, si aumenta la temperatura? Se va a separar. Exactamente. Estamos aumentando la temperatura, llegamos a 95 grados. Es la primera etapa. ¿Qué pasa? Se separan la doble hebra. Tenemos DNA de cadena sencilla. Bajo temperatura, a la temperatura de alineamiento del iniciador. El iniciador se pega a ambas cadenas, a la secuencia complementaria. Después aumento la temperatura a la temperatura óptima de la enzima. En este caso, esta polimerasa a 72 grados. La enzima empieza a sintetizar la segunda hebra, la hebra complementaria. Y después se repiten estos ciclos.
Otra vez, desnaturalización, alineamiento, polimerización. Están aumentando el número de copias. Siguiente ciclo. Y a partir del ciclo 3, ya tengo la secuencia del tamaño que yo voy a esperar cuando haga la electroforesis. Que van a ser estas que están marcadas con flechas. ¿Sí se observa, chicos? Sí. Sí. Ok. Esas son las secuencias de tamaño que a mí me interesa. Y ese tamaño está dado por los iniciadores, por el lugar en el que están flanqueando, por el lugar en el que están hibridando. Por eso se habla que voy a tener un amplicón de 100 pares de bases, un amplicón de 200, un amplicón de 500, de 1000, de 2 kilobases. Ese es el tamaño. Está dado por las posiciones de los iniciadores. Profe, bueno, ¿Sí? entonces quedamos que la temperatura es de acuerdo a los iniciadores que vayamos a utilizar. ¿Qué temperatura, María de los Ángeles? Puede ser de 50 a 65. Pero ¿cómo se llama esa temperatura, María de los Ángeles? ¿O qué ciclo corresponde a la temperatura de los frenos? ¿De alineación? Exactamente. De alineación. De alineación. Y los De 72 alineamiento. grados de alineamiento. A la y los enzima. 70. Es la temperatura óptima a la que trabaja la TAC primero. Ok. Como es una enzima de un organismo extremófilo, está acostumbrada a trabajar a temperaturas superiores. Entonces, 72 grados es la temperatura óptima de esta enzima. Ok. La primera etapa de desnaturalización es un valor que ya está establecido y a la temperatura de 94 grados vamos a tener DNA de cadena sencilla, no importa el tamaño o la composición del DNA. A 94 grados las hebras van a estar separadas. Por eso en esa no hice tanto hincapié. Pero alineamiento y extensión van a depender de los primers y de la polimerasa respectivamente. Ok. ¿Chicos? Sí. Ok. Sí, claro. Aquí tenemos la cadena de DNA y de este lado tenemos un termómetro, chicos. Ahorita está aumentando la temperatura. Eso va a hacer que la hebra se separe, se rompan los puentes de hidrógeno y tengamos cadena sencilla de DNA. Llegamos a 95 grados, se desnaturaliza el DNA, tenemos separadas las dos hebras y después, bajo temperatura, la temperatura óptima de alineamiento de mis iniciadores. Los iniciadores se unen a la hebra molde y después lo que va a seguir este ciclo de polimerización. Aumento a 72 grados porque está polimerasa. A 72 grados la enzima trabaja y empieza a sintetizar la hebra complementaria. Después se va a repetir esta serie de ciclos: desnaturalización, alineamiento y después polimerización. Una y otra vez. Lo que les comentaba del ciclo 3 es que en este ciclo ya voy a tener fragmentos del tamaño deseado. ¿Qué quiere decir eso del tamaño deseado? Es decir, los fragmentos que van a tener en sus extremos el iniciador. En caso de que la hebra molde sea de una longitud mayor, lo que me va a delimitar el tamaño del amplicón va a ser la posición en la que está hibridando este primer. Por eso les mencionaba que al final, cuando ustedes evalúan la electroforesis, ven una banda a 100 pares de bases o la ven a 500 pares de bases. Eso es porque es la longitud de dicho amplicón, el cual está delimitado en ambos extremos por un iniciador. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Sí. Ok. Ok, nos quedamos aquí en el ciclo 3. Y después, pues básicamente, estos ciclos se siguen repitiendo
diferentes veces para obtener una cantidad de millones de copias de DNA. Vamos a verlo de manera gráfica, chicos. Aquí tenemos el tiempo en minutos en el eje de las X y en el eje de las Y tenemos la temperatura. ¿Se dan cuenta? El primer ciclo, ¿cómo se llama, chicos? La primera. Desnaturalización. ¿A qué temperatura es, chicos? Era Como de 94 a 96. 94 a 95 grados. Sí, estamos ahí más o menos en ese rango. Y después, ¿qué etapa sigue? La de alineamiento. ¿Y esa qué temperatura es? De 50 a 60 grados. Bueno, ¿Y de qué va a depender? del iniciador. Del iniciador. Exactamente. Entonces, empezamos desde 95, bajamos a 55 según esta gráfica. ¿Y después qué sigue, chicos? De extensión o alargamiento. Alargamiento. Si estamos trabajando esta polimerasa, ¿a qué temperatura es? A 72 grados centígrados. 72 grados, más o menos, digamos que esta PCR igual es con TAC polimerasa y vemos que aumenta la temperatura. Este tipo de gráficas luego es común verlas en los termocicladores modernos que nos van clasificando ciclo por ciclo de PCR a qué temperatura está trabajando el aparato. Ahora vamos a hablar un poco de los termocicladores. Y eso es un ciclo de PCR. Compone desde la desnaturalización hasta la extensión. Eso es un ciclo de PCR. Profesor, tengo una duda. Ajá. ¿Hay Sí, un adelante. aproximado o un promedio de el número de ciclos que se deba llevar a cabo en una PCR o depende del fragmento que se quiere obtener o cómo se sabe cuántos ciclos dar? Exactamente. Ahorita vamos a llegar a esto, ya vamos para allá. Espérame tantito y ahorita te contesto la pregunta. Entonces tenemos aquí nuestro aparatito que se llama termociclador. Ahorita igual vamos a ver qué es un termociclador. Tenemos temperatura de 95, se desnaturalizan las dos hebras. A 55 en este caso se alinean los primers. Y a 72 la síntesis. Las tres etapas de un ciclo de PCR. El termociclador, chicos, es este aparatito. No sé si alguien ya haya tenido la oportunidad de hacer PCR o trabaje en algún lugar donde se hacen PCR, chicos. No. No. ¿No? Bueno, si algún día, ahora que regresemos a la escuela, esperamos que sea pronto, pueden visitar el laboratorio de biología molecular. Ahí tenemos diferentes termocicladores, que los podemos enseñar. Esto es lo que hacíamos cuando estaba la práctica. Y es básicamente estos aparatitos, que su función es controlar la temperatura. De ahí viene el nombre termociclador, hacer los ciclos térmicos. Es decir, vamos a programar este aparato para que me haga los ciclos, dependiendo del tiempo y el número de ciclos. Ahora vamos a ver cómo se determinan los ciclos de la PCR. Pero es un aparato que su función es mantener una temperatura específica en un tiempo determinado. Básicamente aquí hay una placa donde hay pocitos y ahí se van a meter los tubos de PCR. Hay otros termocicladores más sofisticados como los de tiempo real. Algunos ocupan tubos más pequeños o incluso llegan a ocupar capilares o placas completas de 96 o 376 pozos. Pero su función es mantener la temperatura durante los ciclos de PCR. Ahora, si lo que preguntó su compañera, ¿cuántos ciclos debe tener la PCR? Vamos a analizar la reacción. En esta gráfica de la izquierda, de este lado de las Y, del lado izquierdo tenemos la actividad de la enzima en azul, la concentración de iniciadores en amarillo. Acá abajo en el eje de las X tenemos el número de ciclos. Y en este eje secundario Y tenemos el DNA amplificado, es decir, nuestro producto de PCR, el amplicón. ¿Qué observan, chicos? ¿Qué pasa conforme aumenta el número de ciclos? ¿Qué pasa con la actividad de la enzima? ¿Cómo la ven, chicos? En la línea azul. Va disminuyendo. Va disminuyendo. Si se acuerdan de la que les presenté al inicio cuando vimos las diferentes enzimas,
donde venía la estabilidad de la enzima a diferente temperatura. ¿Qué creen que le pasa a la enzima con estos ciclos de temperatura, chicos? O sea, trabaja bien a 72 la TAC polimerasa, pero a 94 ya le está haciendo daño a esta enzima. Entonces, conforme aumenta el número de ciclos, la actividad de la enzima disminuye. ¿Qué pasa con los iniciadores? La concentración de iniciadores libres También va disminuyendo. va disminuyendo. Y todo esto es, ¿por qué? ¿Qué pasa con el producto? Bueno, va aumentando. Va aumentando. De este lado derecho tenemos otra gráfica. El número de copias respecto al número de ciclos. Y esto es como un crecimiento bacteriano. Hay una fase exponencial donde vemos que a mayor número de ciclos aumenta el número de copias. Y llegamos a un punto que es el punto de plató, la meseta. En ese punto, ¿qué creen que pasa, chicos? Porque ya no aumenta el número de copias después de ese punto. Porque las enzimas dejaron de funcionar también, entonces pues ya no hay más síntesis del ADN. Exactamente. Uno igual pensaría que a lo mejor los primers igual ya no hay tanto primer disponible. Sin embargo, con las concentraciones que se manejan, ahorita igual les voy a explicar a qué concentración van los primers, uno esperaría que también se empiezan a agotar los reactivos, pero por lo general los reactivos van en exceso en las PCR para soportar de 30 a 40 ciclos sin problemas. Se habla en promedio que 30 ciclos es lo máximo que debería de durar una PCR, porque a partir de los 30 ciclos ya no aumenta de manera exponencial. Sin embargo, ustedes deben de determinar de manera empírica estos ciclos en su reacción de PCR. De manera estándar, de manera general, se manejan 35 ciclos en una PCR. Y esto igual va a depender de la cantidad de molde que esté presente en la muestra. Tal vez si sean bajo número de copias, tal vez deban de darle un poco más ciclos a la reacción de PCR para ver si hay un aplicón. Pero por lo general, 30 ciclos, 35 ciclos son los ciclos que se ocupan en una PCR. Y eso también está dado, igual no quiero que se aprendan esta fórmula, existe una fórmula para calcular el número de moléculas presentes en cada ciclo de PCR. Aquí, por ejemplo, vemos que están aumentando al factor de número, aumentan de 2 en 2. Es decir, ciclo 1 tengo un molde, ciclo 2 ya tengo 2 copias. En el ciclo 4, por ejemplo, aquí tengo ya la fórmula y me dan total de 8 copias. En el ciclo 5 tengo 16. En el ciclo 6, 32. Si me voy al ciclo 32, ¿cuánto tengo, chicos? A ver, ¿quién puede leer ese número? A ver, Karen. ¿Cuánto tengo en el ciclo 32 según esta fórmula? Si partí yo solamente de un molde, de una doble cadena. 2.147.483.648. Exactamente. Y si ahora le pongo 4 ciclos más en el ciclo 36, ¿cuánto tengo? 2.243.936.144. Exactamente, porque esta fórmula evalúa también un parámetro que se conoce como eficiencia de la reacción de PCR. Y eso está relacionado con la actividad enzimática. Entonces vemos aquí, por ejemplo, yo le dejé 4 ciclos de PCR. Sin embargo, ¿esto aumentó, chicos, o por lo menos se duplicó el tamaño de copia? En los dos últimos ya no. Ya no se observa mucha diferencia. Ya llegamos a esa meseta. Por más que yo le deje ciclos a mi termociclador, 20 ciclos más, tal vez me llegue a 50 ciclos como esta gráfica, el número de copias ya no va a aumentar. Les digo que de manera general, las PCRs están en un rango que va de 30 a 35 ciclos, cuando más. En algunos casos, cuando quieren descartar realmente que no haya la presencia de del molde, por ejemplo, para una PCR de valor diagnóstico, le llegan a dar 40 ciclos. Sin embargo, más allá de 40 ciclos, ya no se reporta en un experimento de PCR, chicos. O sea, lo normal de 30 a 35 ciclos están bien. Ahora, chicos, yo les pregunto, ¿a partir de qué ciclo se obtienen los fragmentos de DNA del tamaño esperado, chicos? Del 3. A partir del 3. Del tercero, ¿verdad?
Ahora les voy a mostrar una animación para analizar eso en un segundo. Profe, entonces, nosotros vamos a agregar en el termociclador, bueno, va a estar nuestra muestra de DNA y todas las enzimas y ya nada más como que va a ser función del termociclador, es decir, no tenemos que ir añadiendo paso por paso la polimerasa o paso por paso, por ejemplo, ¿qué más? Los alineadores ni nada, todo se agrega en un solo momento y ya solo se deja en el termociclador. Exactamente. Primero, con su pregunta, no se llaman lineadores, son iniciadores, cebadores u oligos. Después, todos estos 7 elementos se ponen en el tubo de PCR. Esto lo vamos a ver también en la práctica, cómo se lleva a cabo ya la reacción de manera experimental. Los 7 elementos se ponen en el tubo de PCR y se introducen en el termociclador. Ahí vienen pocitos para ubicar el tubo. Ustedes programan equipo para que haga los ciclos de temperatura. Este equipo, una vez que ustedes lo programan, ya se pueden ir a desayunar cómodamente o hacer otra cosa y esperan a que termine la reacción de PCR, más o menos dura en promedio 1 hora. Hay otras PCR, como las PCR en tiempo real, que pueden durar menos. Eso igual vamos a ver después de qué depende el tiempo de cada ciclo. ¿Cuántos minutos debe durar un ciclo de PCR? Sin embargo, no vas a diseñar polimerasa o iniciadores o agua en cada ciclo. Entonces, tú preparas tu tubo, lo metes al equipo y ya dejas que corre el programa de PCR los 35 ciclos y al final sacas tu tubo y corre tu electroforesis. ¿Sí, compañera? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Sí se entiende para todos, chicos? Sí, profesor. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ustedes, la solución del termociclador es simplemente temperatura. ¿Ustedes creen que se hacía antes, cuando no había un termociclador? Lo escuché un poco cortado, ¿me puede repetir, por favor? Ok. ¿Cómo creen, Brian, que se hacía antes cuando no había termocicladores? Cuando se empezaba a analizar la función de las polimerasas y se empezaban a hacer replicaciones de DNA. No había termociclador. ¿Qué creen que hacía? Se dejaban baños María con las diferentes temperaturas y se cambiaban en cada tiempo. Exactamente. Tenías que hacer el cambio tú de temperatura pasando en baños María. Entonces, para ahorrar eso, lo hace el termociclador. Ya tú lo programas y él va a hacer los diferentes ciclos de temperatura. Desnaturaliza, alinea, polimeriza. Y eso lo va a repetir 35 veces. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Profesor, ¿cuánto tarda aproximadamente cada ciclo? El tiempo estándar es de 1 minuto por cada ciclo. ¿De qué va a depender, por ejemplo, el ciclo de polimerización, compañera? El tiempo. ¿De qué tan largo es el fragmento? Exactamente. ¿Qué velocidad te había dicho para adaptar polimerasa? Perdón, no se escuchó, ¿Alguien profesor. recuerda? ¿Alguien recuerda la velocidad de posesividad de ataque polimerasa? 2 kilobases por minuto. 2 kilobases por minuto. ¿Eso en cuánto es en nucleótidos, Osvaldo? Son 2000 por minuto. Exactamente. Entonces, si tú tienes un amplicón de, digámoslo así, 2000 pares de bases, ¿cuánto tiempo le tendrás que dar con TAC polimerasa? 1 minutito nada más. 1 minutito. Por ejemplo, si solamente es de 500 pares de bases, ¿cuánto le podrías dar? 25 segundos, ¿no? No. ¿5 segundos? 15, ¿no? De 15 bolón. segundos porque divides. Ajá, exactamente. 15 segundos. Por eso es lo que van a ver cuando vean la PCR en tiempo real. Ahí los amplicones son chiquitos, de 100 hasta 300 pares de bases. Entonces, los ciclos duran hasta 15 segundos, por ejemplo. Entonces, esto va a depender de tu amplicón, de qué tan largo es el amplicón. A mayor longitud, mayor tiempo. Si ahora yo te dijera, vas a amplificar 40 kilobases, ¿cuánto tiempo le darías?
Así tiempos largos más o menos que se manejen en los ciclos de PCR andan como por 2 minutos. Unos 30 exagerando. segundos, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que las condiciones estándar son de 1 minuto los 3 pasos. Esto igual ya va a depender del kit de PCR que estés manejando, de tu molde que estés ocupando, de qué tan largo es, qué tan rápido la enzima incorpora los nucleótidos. De eso va a depender el tiempo que dura cada etapa. ¿Sí, compañeros? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿con qué dijo que estaba Adelante, relacionada la eficiencia de la reacción de la PCR, perdón? Había dicho que la reacción de la PCR depende de la actividad enzimática. Como veíamos en las gráficas, cuando aumentaban el número de ciclos, la actividad de la enzima va disminuyendo, y eso es por los cambios bruscos que estás tú haciendo. O sea, mayor número de ciclos de PCR, la actividad de la enzima es menor. Por lo tanto, la eficiencia de la reacción es baja. ¿Qué entendemos por eficiencia de reacción? Cada ciclo, ¿cuántas veces está aumentando? ¿Qué factor está aumentando el número de copias, chicos? Si partimos de una copia, en el primer ciclo, ¿cuántas copias vamos a tener? 2. 2. En el siguiente, 4. 4. 4. Eso es una eficiencia del 100% de tu reacción. Está duplicándose el número de copias. Sin embargo, en el ejercicio, bueno, en la fórmula que vimos, ¿qué pasaba cuando pasabas del número del ciclo 32 al 36? ¿Se duplicaba? No. Eso es porque la eficiencia de la reacción ya no es del 100%. Tal vez ya está como en un 50%, 30%. Entonces, la enzima, no todas las moléculas se están duplicando. A eso voy en este paso. Que en este punto la enzima ya perdió actividad enzimática. La reacción ya no se lleva al 100% como en la etapa exponencial, donde sí estoy viendo yo realmente que se está duplicando el número de copias. ¿Sí, Oscar? Sí, profesor, muchas gracias. O sea, en esencia, y ahorita lo vamos a ver con esta animación que estoy presentando. ¿Se observa, chicos? La animación que está en amarillo, ¿verdad? Apenas va en eso. Ok. Aquí vemos, vamos a volver a repetir los ciclos, vamos a seguirlos repitiendo. Primero es desnaturalización. Entonces vemos que aquí, ¿sí? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa con esa cebra? Se desnaturalizan. Se abre la cadena. Se abre la cadena, se rompen los puentes de hidrógeno. Después se pegan los iniciadores, hibridan los iniciadores. Uno va a ligar río arriba y otro río abajo. Ahorita vamos a ver cómo se llaman los iniciadores. El iniciador de río arriba y el iniciador de río abajo. Después viene la polimerasa a 72 grados. Ya hizo una copia en ese ciclo. Ya que ¿cuántas moléculas tenemos, chicos? Ahora, ya pasó el primer ciclo. 2. 2 moléculas. ¿Ya son del tamaño que yo deseo? En el primer ciclo no. En el primer ciclo no. Entonces vamos al segundo ciclo. Otra vez naturalizo, hibrido, polimerizo. ¿Ya tengo copias del tamaño que yo quiero? No, todavía no. Todavía no. Vamos al tercer ciclo. Desnaturalizo, hibrido, polimerizo. ¿Ya tengo ahora sí copias del tamaño que yo requiero? Sí. Ya, ¿no? Son estas de este tamaño que ya están delimitadas por la posición en la que están hibridando los dos iniciadores, tanto el río arriba como el río abajo. Este es el aplicón del tamaño que yo voy a esperar en la electroforesis. Y ven que conforme voy aumentando el número de ciclos, van aumentando esos amplicones. Y los otros no se están amplificando de manera exponencial. A manera de gráfica, chicos. De este lado, en el eje de las Y, tengo el número de copias. En el eje de los X, tengo el número de ciclos. Aquí voy a graficar ciclos, las copias de DNA en total, y las copias de DNA de interés, las que van a estar limitadas por el número de primers. Inicia el primer ciclo. ¿Ya ven ahí un puntito abajo? Sí. ¿Casi en el 0? Sí. Ok. Segundo ciclo.
hay copias de DNA. Tercer ciclo, ven que ya aparece aquí un puntito de color azul. Sí. Ya son las copias que a mí me interesan del tamaño que yo voy a esperar. Cuarto ciclo, quinto ciclo ya van aumentando, sexto ciclo, ya se están acercando y ahora ya las igualaron. Prácticamente en la etapa exponencial son las copias de interés las que se están amplificando de manera selectiva. 16 ciclos, 17, 18, 25, 27, 30 ciclos. Ya tengo un buen número de copias y ya lo puedo yo detectar con un gel de agarosa. ¿Se va entendiendo, chicos, cómo funciona la amplificación de la PCR? Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Sí, profesor. Listo, vamos a regresar a la presentación. Entonces quedamos que de 3 se obtienen por primera vez productos amplificados del tamaño requerido. El programa de una PCR es muy diferente a las etapas que habíamos visto, chicos. Aquí un programa de PCR normal, ahora les voy a decir que esta PCR se conoce como punto final, involucra esos 3 ciclos. Un ciclo de 95 grados, 5 minutos, que se conoce también como ciclo de predesnaturalización. Después vienen 35 ciclos o el ciclaje de la PCR y un ciclo final de extensión a 72 grados, 10 minutos. En la etapa de ciclaje o de ciclado vienen las tres etapas que estuvimos ensayando. La desnaturalización a 95 grados, 1 minuto. El alineamiento a 60 grados, 1 minuto. La extensión a 72 grados, 1 minuto, chicos. ¿Por qué creen que aquí le adicioné un ciclo de predesnaturalización, chicos, de 95 grados, 5 minutos? Este programa, como ustedes ya lo van a poner en el aparato, en el termociclador. ¿Por qué creen que deba de llegar este ciclo de predesnaturalización? Para inactivar, no sé, nucleasas que puedan estar en la muestra. Tal vez puedes inactivar algunas enzimas, pero digamos que esa no es su función como tal. Como la cadena es la original, va a ser más larga, ¿no? Entonces necesitaría más tiempo para desnaturalizarla completa. Exactamente. Estás manejando DNA genómico, requieres forzosamente asegurar que al 100% todo va a estar desnaturalizado. Sí se puede llevar a cabo igual la desnaturalización de otras enzimas contaminantes. Y también porque en biología molecular existe unas polimerasas, actualmente se vende la TAC polimerasa y otras, como enzimas que se escriben como hot start, inicio caliente. Estas enzimas, estas polimerasas traen un anticuerpo pegado al sitio activo. Esto es para que la polimerasa no se lleve, la enzima empiece a trabajar antes de tiempo y al final tenga algunas repercusiones durante la PCR. Esto es para PCR casi en tiempo real. Pero se da ese inicio. Requiere activar esa enzima, es decir, despegarle ese anticuerpo. Por eso, muchas de las reacciones de PCR requieren de este ciclo de predesnaturalización. Después, en el ciclado o ciclaje, vienen las 3 etapas que estuvimos ensayando: desnaturalización, alineamiento y extensión. Todos están durando 1 minuto. Estas son unas condiciones, digamos, estándar. Y finalmente viene un ciclo de extensión final, que se lleva a cabo a 72 grados por 10 minutos. ¿Por qué creen que les tengo que dar ese ciclo, chicos? Para permitirle a la DNA polimerasa que polimerice todos los fragmentos. Exactamente. Puede ser que a lo mejor cuando yo hice el cambio ya aquí en el ciclado, algunas hebras no llegaron a completar su tamaño. Y entonces, en esos 10 minutos, yo me voy a asegurar que todas tengan su tamaño que debe ser. Esos son los ciclos de un programa de PCR ya en un aparato, un termociclador. Estos de acá, estos 3, son los ciclos, etapas del ciclo de PCR. Es el programa de PCR completo, chicos. ¿Se entiende? Profesor, ¿podría repetir, por favor, lo de los anticuerpos? Es que no me quedó muy claro. ¿Del anticuerpo? Sí, por favor. Ok. Les comentaba que actualmente las polimerasas
se venden con un anticuerpo unido a su sitio activo. Esto es para que no empiecen a trabajar antes de tiempo y puedan generar por ahí algún tipo de ruido al inicio del PCR. Esto principalmente ocurre en las PCR de tiempo real, como lo van a ver más adelante. En los primeros ciclos hay un poco de ruido porque la polimerasa como que ya intenta trabajar. Y para evitar que eso pase y también para darle más estabilidad a la enzima, se le pega un anticuerpo. Y para que ese anticuerpo se le despegue a la enzima y pueda empezar a actuar, se ocupa también este ciclo de predesnaturalización, que es de 95 grados, 5 minutos. También durante ese ciclo aseguramos que todo el DNA esté completamente desnaturalizado. Y como mencionó su compañera, en caso de que hubiera por ahí alguna enzima contaminante, igual la inactivamos a 95 grados. ¿Sí se entiende? Sí, gracias, profesor. Ok. Después vienen ya los ciclos de PCR, propiamente dichos, con sus 3 etapas. Y finalmente un ciclo de extensión final para asegurar que todo es amplificado, todo se copió y que tiene la longitud deseada, de 72 grados, 10 minutos. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Y ya después, igual cuando ustedes estén trabajando ya en su aparato, adicionalmente se le pone otro ciclo para bajar la temperatura. De pasar de 72 grados no pueden abrir el termociclador a 72 y querer sacar su tubito con su guante de hule, porque se les va a quedar pegado en la placa. Entonces bajamos todavía temperatura a 4 grados. Los termocicladores también tienen la función como de un refrigerador. E incluso si ustedes meten su PCR en la tarde-noche, se pueden dejar ahí toda la noche, el otro día ya corren el gel para verificar el amplicón. Este es el termociclador que tenemos en biología molecular. Es de la marca Applied Biosystem. Se llama Verity. Y es Touch. Y ustedes pueden ir siguiendo en capa en qué temperatura está en determinado momento de su PCR. Esta es una imagen real del aparato. Aquí tienen, por ejemplo, los 3 estadios. El primero que viene, en este caso, 94 grados, 5 minutos, la predesnaturalización. En esta etapa, en el estadio 2, viene lo que es el ciclado, vienen los 3 pasos, desnaturalización, 1 minuto, alineamiento a 58 grados, 1 minuto, y polimerización a 72 grados, 2 minutos. ¿Qué pueden decirme de este programa, chicos? Con esas temperaturas y esos tiempos. ¿Qué creen que estamos amplificando? ¿Un fragmento chico, un fragmento largo? ¿Con qué enzima estamos trabajando, chicos? ¿Con qué polimerasa? Ya con lo que les he explicado. A ver, chicos. ¿Quién va a Podría participar? ser que utilizó la enzima PWO y que es un fragmento un poco más largo. Bueno, no sé qué tan largo porque nosotros era 1 minuto para polimerizar, entonces creo que es un poquito más largo. Sí, es un fragmento largo, pero no es la PWO. ¿A qué temperatura estoy amplificando? Sería la TAC, ¿no? A 72 Es la grados. TAC, es a 72 grados, con TAC polimerasa. Esta es una PCR para amplificar el 16S de Mycobacteria, y este es el programa que se ocupa. Ese gen tiene un tamaño de 1600 pares de base, entonces le damos 2 minutos a 72 grados. ¿Cuántas veces está ocurriendo estas 3 etapas, chicos? ¿Cuántos ciclos tiene mi PCR de 30? Aquí se observa, esta fase llega por 30. 30 veces va a ser estos 3 pasos, a 94, 58 y 72. Llega a 72, se regresa a 94 y así sucesivamente. Y aquí en el estadio 3 está a 72 grados, los 10 minutos, y esta PCR igual está programada por si estás al pendiente del equipo, baje de 72 a 4 grados y se mantenga ahí un tiempo, aquí lo maneja como infinito, hasta que tú llegues y saques tus tubos del equipo. Entonces así es como se vería un programa de PCR ya en un equipo. ¿Alguna duda, chicos?
Ok. Estas notas que tú mencionas sería como, por ejemplo, si quieres publicar tus resultados, o a lo mejor estás desarrollando un nuevo método y quieres estandarizar condiciones. Lo que haces es probar ya todo esto tú lo metes al equipo y tú nada más vas a anotar el número de ciclos y las 3 temperaturas que estás amplificando. Principalmente la que importa es la del alineamiento. Yo te les voy a decir por qué. Ustedes podrían hacer esta PCR con la enzima con su compañía PWO. Aquí se tendría que bajar a 60 grados, pero esa temperatura de 58 es la que a mí me importa. Cuando tú reportas datos en un artículo o estés realizando una PCR, el dato casi más indispensable de esas 3 temperaturas es el de alineamiento, porque es el dato que tú estás reportando con los timers que tú estás diseñando. El de 94, digamos que es estándar, y el otro depende de la enzima que es comercial. Entonces, el que importa mucho es esta temperatura. Todo esto, tú lo programas en el equipo. Actualmente ya tienen memoria los equipos, pueden exportarse todos estos datos con un archivo de Excel, si los quieres llegar a ocupar, o mantener ya la corrida de PCR. La puedes personalizar. PCR para amplificar qué planito tal. En este caso, el 16S de microbacterias. ¿Sí, compañero? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? No, profesor. Ok, chicos. Ahora viene lo bueno de esta clase. Los factores que afectan la PCR. Prácticamente todos los componentes de la PCR, las cantidades, afectan a esta reacción. Cuando vean la práctica de PCR, vamos a evaluar algunos de ellos, pero prácticamente todo componente va a afectar a la PCR. El primer componente es el DNA molde. Este DNA molde tiene que estar en una concentración que puede ser de 1 a 1000 nanogramos. Tiene que tener cierta pureza y no tiene que tener EDTA. ¿Qué pasa si yo utilizo una muestra de sanguínea y ocupé un anticoagulante de EDTA y lo quiero poner así tal cual? ¿Qué creen que pase con ese EDTA? O no debe de llevar EDTA ni molde. Perdón. Puede quelar los cationes de magnesio de la enzima y ya no va a tener la actividad. ¿Qué cation divalente ocupa, Osvaldo? Es magnesio. Magnesio. El diseño de los iniciadores es uno de los más críticos en la PCR. Ahorita vamos a ver qué se debe de considerar para diseñar iniciadores. La concentración de magnesio también influye, la cantidad de enzima también, el regulador también que está ocupando y la concentración de los DNTP. Todo esto puede afectar tu PCR. Es una técnica muy sensible, pero también es muy sensible para detectar errores. ¿Y cómo se detecta ese error? Pues que no amplifica o no tiene su amplificador cuando están queriendo evaluar la electroforesis. Ahí se dan cuenta que algo hicieron mal durante la reacción de PCR. La concentración de DNA o molde va a depender también de la complejidad de este DNA molde. Si es un DNA molde de baja complejidad, y me refiero a complejidad en cuanto a longitud o tamaño, el DNA plasmídico, DNA viral, son DNAs pequeños, digámoslo así. Es decir, mi molde tiene menos DNA que me va a estar ahí estorbando un poco. Vamos a ocupar una concentración de 1 picogramo a 10 nanogramos para una reacción de PCR de 50 microlitros. Pero si yo quiero ocupar DNA más complejo, y por ejemplo, tal vez DNA humano, y yo solamente quiero amplificar el gen de la hemoglobina que unifica para una, ¿no? Tengo DNA por ahí, puede estar interesante. Entonces es DNA complejo, entonces la concentración tiene que ser mayor. Ajá. Sí, Eric, claro que sí. Les mencionaba que todos los elementos de la reacción de PCR pueden afectarla. El que estamos analizando ahorita es la concentración de DNA molde. El DNA molde lo podemos diferenciar en dos grandes grupos, de baja complejidad y de alta complejidad, o de complejo. El DNA de baja complejidad son los DNA pequeños, como el DNA plasmídico,
el DNA viral, el DNA de fagos. La concentración que vamos a ocupar con esos DNAs es de 1 picogramo a 10 nanogramos para una reacción de 50 microlitros. Para moldes más complejos, como puede ser DNA genómico, la concentración que se está trabajando es superior, que va de 1 nanogramo a 100 nanogramos para una reacción de 50 microlitros. Esto también es porque la reacción de PCR también tiene un límite de detección. Sí puede determinar tal vez una copia o 10 copias presentes en una muestra, pero nosotros también tenemos que estandarizar la concentración de DNA molde. ¿Qué pasa si yo le pongo mejor 1 microgramo para que ahora sí salgan de reacción? Bien, cantidades superiores pueden inhibir la reacción de PCR. Ahorita igual vamos a ver por qué. El diseño de los iniciadores, había comentado, chicos, que es el punto clave de la PCR. Aquí sí quiero que tomen en cuenta. Pueden ser específicos. Tamaño y en secuencia. Esto radica la especificidad de la PCR, de que sus iniciadores hibriden en la posición correcta a esa temperatura de alineamiento óptima. Deben de tener un porcentaje de guanina y citosina de 40 a 60% para que puedan hibridar en una temperatura óptima. No formen estructuras secundarias. Precedentemente se dice que debe de tener una guanina o citosina en el extremo 3'. ¿Por qué creen que es, chicos? ¿O por qué no una timina y una adenina? Para que cuando ¿Por se aplique el estabilidad, no? calentamiento no se... A ver, nos enamoramos, voy a hablar. A ver, compañeras. Porque lo que es guanina y citosina presenta lo que son 3 en ¿cómo se llama? 3 fuentes de hidrógeno, entonces ese que sea más estable. Exactamente. Queremos que ese 3' esté lo más estable, es decir, lo mejor anclado a la cadena molde. Entonces, guanina y citosina anclan con 3 puentes. Sin embargo, igual si tienen una adenina o timina, funcionan los primers. Simplemente estamos diciendo que sea preferentemente. No deben de ser complementarios en... Ajá. ¿Sí? ¿Los indicadores es lo mismo que los primers? Sí. Desde el inicio les había dicho, cuando les mencioné los componentes de la PCR, los iniciadores, primers, oligos y cebadores es lo mismo. Ah, sí, es que leí mal. Sí, pensé que es indicadores. No, iniciadores. Iniciadores de la reacción. No deben de ser complementarios entre sí. ¿Qué pasa si son complementarios primers, chicos? Es decir, que tienen la secuencia complementaria entre ellos. Se van a hibridar entre ellos. Van a pegarse entre ellos y no los voy a poder separar aunque aumente la temperatura. ¿Qué pasa? Deben de formar estructuras secundarias estables. ¿Recuerdan ustedes las estructuras de los RNAs de transferencia? Sí. O de los ribosomales, ¿sí? Eran esas estructuras de tallo y ácido. Entonces, no deben de formar estructuras que no sean estables. A la temperatura de alineamiento tienen que estar sus primers lineales para que puedan hibridar en el molde. Deben de tener una longitud de 18 a 30 MER. En algunos lados igual van a encontrar esa nomenclatura de MER, es decir, nucleótidos. ¿A qué me refiero con 18 MER? ¿Cuántos nucleótidos son, chicos? ¿Alguien había escuchado este término de MER? No. 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 Simplemente es una unidad. Estoy diciendo 18 MER, son 18 nucleótidos. Si son 30 MER, son 30 nucleótidos. Esto se habla cuando tenemos DNA de cadena sencilla para referirnos al número de nucleótidos que lo van a estar componiendo. Cuando vemos PCR o síntesis de cDNA, les vamos a decir que hay un método con hexámeros. Entonces, si son hexámeros, ¿cuántos nucleótidos los forman? 6. 6. 6, exactamente. Ya es muy complicado de
nombrar así, por ejemplo, hexámeros o 30méros. Entonces se les pone 30, mira, 30 unidades, 30 nucleótidos. Ahorita vamos a ver por qué tiene que ser esa longitud. Deben de tener una TM similar o con una diferencia menor a 5 grados. ¿Alguien recuerda qué es la TM? Es la temperatura a la que se desnaturaliza el DNA por completo. ¿Por completo? No, la mitad. No, sí, la mitad, sí. A la mitad, les voy a regresar a genética, al 50%. Sí, 50%, exactamente. ¿Y qué concentración se debe ocupar en una PCR? De 0.1 a 5 micromolar de cada iniciador. Esa es la concentración que se manejan por reacción. A esa concentración yo tengo de 6 por 10 a la 12 a 3 por 10 a la 13 moléculas de iniciadores. Entonces, como ven, es un número bastante alto de iniciadores que yo tengo para mi reacción de PCR. También si le pongo más, no crean que no hay efecto. También si le ponen más iniciadores, pueden generar inespecificidad en su reacción de PCR. También se debe de controlar la concentración de iniciadores. Debe de estar en ese rango, de 0.1 a 0.5 micromolar. Cuando su compañera nos habló de la replicación del DNA, les había dicho que las dos hebras reciben diferentes nombres, ¿no? Tenemos la hebra sentido o la hebra positiva, y se llama hebra sentido porque su dirección es de 5' a 3'. A esa hebra se le va a pegar el primer reverso. Así se le llama a este iniciador. También se le llama reverse primer en inglés, o puede ser primer izquierdo. A la hebra de polaridad negativa, que va de 3' a 5', se le va a pegar el primer sentido, que va de 5 a 3. El primer forward, el primer derecho, el primer arriba. Esos son los nombres que reciben estos iniciadores, chicos. ¿Sí queda claro? Sí. Si gustan, chicos, pueden tomarle una foto a esta imagen. Se van a ocupar después para un ejercicio. Tengan muy presente qué iniciador está hibridando con qué hebra. Ajá. ¿Sí, compañera? ¿Vamos a hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo dijo que se llamaban? El primer sentido, o se conoce también como forward. ¿Por qué? Porque la secuencia de este iniciador está de 5' a 3'. Es complementario a la hebra de polaridad negativa, que va de 3 a 5'. Ok. Y el reverso, primer reverse, left primer izquierdo, primer río abajo, va igual a amplificar, se va a hibridar a la hebra de polaridad positiva, que va de 5 a 3' a la hebra sentido. Y esa es su secuencia complementaria. Ok. ¿Sí, chicos? Sí. Y forward tiene la secuencia ATG, que hibrida con la secuencia TAC. ¿Sí se dan cuenta, chicos? Sí. Y el reverse tiene la secuencia ATT, que hibrida con TAA. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, les voy a dejar uno de tarea, de cómo se diseñan los primers de manera manual. Cuando veamos bioinformática en las últimas clases, les voy a enseñar a diseñar iniciadores ya con un software comercial que existe actualmente. Pero ahorita vamos a hacer una tarea que va a ser, diseñen unos iniciadores de manera manual. Por eso es importante que tengan en cuenta todas las características que deben de cumplir esos iniciadores. Aquí, por ejemplo, vamos a amplificar el gen de la alfa-globina. Vamos a amplificar una región y que va a ser delimitada por estos iniciadores. Este de acá arriba es el iniciador forward, porque va en sentido de 5 a 3'. Y acá abajo viene el reverse, que va de 3 a 5. ¿Se pueden calcular el porcentaje de guanina citosina para ambos iniciadores, chicos?
Profe, ¿podría repetir, por favor? Ok, chicos. Calculen el porcentaje de guanina y citosina para ambos iniciadores. El de arriba es el forward y el de abajo es el reverso. O sentido y antisentido. Uno es 53. Ajá. Y otro 60. No. Forward Los 53. dos son de Reverse 52. 53. ¿Sale 52? En el 52.9. 94, 53, ¿no? Lo redondeamos en 53. Sale 52.99. ¿Cuánto le salió, chicos? A ver, vamos a hacerlo por uno. El forward. ¿Cuántos nucleótidos tiene? 17. 17. ¿Cuántas guaninas y citosinas tiene? 9. 9 entre 17. 52.94. Y algo 99, creo. Bueno, por 100 sería 52.9, 53. Vamos a hacer el otro. ¿Cuántos nucleótidos tiene? Igual 9. 17. ¿Cuántas guaninas y citosinas tiene? 9. 9. Entonces sería igual 9 entre 17 a punto 52, ¿no? Por 100 sería igual 53. Sí. ¿Sí, chicos? Sí. En ambos sale 52.9, ¿no? Lo redondeamos al 53%. ¿Cumple la regla del porcentaje de guanina y citosina para los iniciadores que les dije? No. ¿De cuánto era? De Sí, 40 porque a era de 60. 40 a 60. Entonces, ¿cumple la regla o no? Sí. Sí. Ok. Vamos con una que sí. Tienen que tener una longitud de 18 a 30 nucleótidos. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos posibles sitios hay en el genoma humano que puedan ser amplificados con iniciadores de 8 nucleótidos, chicos? ¿Cuánto mide el genoma humano? ¿Alguien sabe? ¿Ninguno, chicos? No. Mide 3.2 por 10 a la 9 pares de gas. Y quiero utilizar iniciadores de 8 nucleótidos. ¿Creen que se puedan pegar fácilmente, aleatoriamente? Sí, 8 nucleótidos para 3.2 por 10 a la 9. No sé si se acuerdan de la fórmula para determinar los sitios de restricción. ¿Se acuerdan de esa fórmula? No. Sí. Aquí, ok. Necesitábamos datos importantes como el genoma humano, su tamaño. Es 3.2 por 10 a la 9. ¿Qué longitud de indicador les voy a dar? Habíamos dicho, chicos. ¿Cuántos nucleótidos? ¿Cuántos nucleótidos les había dicho en este ejercicio? 8 nucleótidos. Entonces, ¿se acuerdan? Era 4 a la longitud de, en este caso, van a ser el sitio de restricción, va a ser la posición de la longitud del iniciador, sería 4 a la 8. Eso me da 65.536. Ahora lo que yo hacía era dividir el tamaño del genoma en esta frecuencia. 3.2 por 10 a la 9 entre 65.536.
Esto me da un total de 49.000 sitios de unión para un iniciador de 8 nucleótidos. Y yo solamente quería amplificar un gen. ¿Creen que lo pueda lograr con un iniciador de 8? No. 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 Se puede pegar en 49.000 sitios por pura probabilidad. ¿Qué pasa si ahora le pongo 15 nucleótidos? ¿Cuántos sitios de unidad tengo al final? 2.98 sitios. 3, digámoslo. ¿Ya se especifica mi PCR? Sí. Sí, ese sí. ¿Sí? Un poco Yo quiero menos, que pero solamente todavía no. me tiene que amplificar solamente un gen. ¿Con 16 ya es específica? ¿Cuántos sitios de unión tengo al final? .74. ¿Sí o no? ¿Ya es específica? Digo que sí. Ya, ¿no? Más Digámoslo así. probable que Sin tenga un embargo, yo quiero asegurarme. Entonces, ¿qué límite de inferior en longitud les había dicho que deben de tener los iniciadores? De 18 a 18 a 30. 30. De 18 a 30. Entonces, para asegurar eso, me voy hasta 18. A 17 ya punto 18. A 18 ya prácticamente es .01. Yo quiero tener una baja probabilidad de que mi primer se pegue por azar a otro lado del genoma. Entonces, con 18 nucleótidos, yo ya voy a estar asegurando una cierta especificidad para ese iniciador. Por eso tiene que ser un tamaño mínimo de 18. Otro punto importante que habíamos visto, tener una TM similar o con una diferencia menor a 5 grados. Ahorita les digo que el ciclo de alineamiento depende de la TM. No es la TM, pero va a depender de la TM. Para calcular la TM hay diferentes fórmulas. Hay fórmulas más complejas, esta es de las más sencillas, que solamente involucra la composición de bases en mi fragmento en este caso de mi primer. La fórmula de la TM es TM es igual a 4 por el contenido de guanina y citosina, es decir, el número de guaninas más el número de citosinas, más 2, que está multiplicando al número de adeninas y timinas. Y eso ya me da en grados centígrados. ¿Podemos hacerlo para estos iniciadores, chicos? ¿Pueden hacerlo, chicos? Sí. Ok. De 52. ¿Quién contestó? ¿Tú, Eric? Ok. 3.5 más en el siguiente. ¿Tienes 0.5 más en el siguiente examen? Es de 52 grados, chicos. Simplemente tenemos que contar el número de AT. En ambos casos son 8. Y el número de EGC en ambos casos es 9. Entonces, 4 por 9 más 2 por 8. Eso me da una TM de 52 grados. ¿Sí se entiende, chicos, de la fórmula? Sí. Sí. ¿Ya la anotaron? Sí. Sí, Ok, chicos. Ahora sí es lo importante, la temperatura de alineamiento. La TM de los iniciadores determina esa temperatura, pero no es esa temperatura de alineamiento como tal.
La temperatura de alineamiento de la PCR es la TM menos 2 a 5 grados. Es decir, que para estos iniciadores, ¿cuál será su temperatura, chicos? ¿O en qué rango debería estar? Tienen una TM de 52. ¿Cuál sería su temperatura de alineamiento? De 47 a 50 grados. Exactamente. De 37 a 50 grados. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profesor. Ok. ¿Puede ¿Por qué repetir creen que cuánto le debe- dio? Ok. 52 grados en ambos. De la No. TM. Ok. Ok. De la segunda es Sí, la de la temperatura de de alineación. alineamiento es TM menos 2 a 5 grados. La TM fue de 52, le quitamos 5, la 47. Y el límite superior sería la TM menos 2, sería 50, 52 menos 2, 50. Entonces la temperatura de alineamiento para este par de iniciadores iría de 47 a 50 grados. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Cómo creen ustedes que voy a elegir yo qué temperatura de alineamiento es? Suponiendo que a lo mejor yo les digo, diseñen este par de iniciadores, determinen su temperatura de alineamiento y verifíquenla. Yo quiero que ustedes me den la temperatura a la cual van a alinear mis primers de manera óptima. ¿Cómo le harían? Solamente tiene que ser una temperatura. Va a estar en el rango de 47 a 50. ¿Cómo le harían, chicos? ¿Promedio? ¿Cómo? Pues dedicar la media, ¿no? Primero le Perdón, no restamos. sé Primero le si- restamos. María de los Ángeles. Sí. Primero le restaríamos a esos 52 los menos 2 y luego a el menos 5 y ya sacaríamos el rango, ¿no? En este caso. Pues, Ajá, sí sacamos el rango, pero yo quiero que ya me digas cuál es, ya para hacer el experimento real. ¿Cómo creen que se determina ya? Se determina que la TM, la temperatura de alineamiento va a estar de 47 a 50 grados. ¿Cómo yo especifico ya una temperatura adecuada? Pues entonces sí sería una media de ahí, ¿no? Entre 47 y 50. Sacar la media. ¿Qué creen? ¿Pudiera ser una opción? ¿Qué otra cosa se les ocurre, chicos? Utilizar la de... Ok, TM menos 3. Se igual ocupar como la media. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Cómo creen que se haga ya de experimentar? ¿Cómo determinamos ya la temperatura de alineamiento? Para que yo les diga, estos primers ¿Podríamos funcionan. hacer la experimentación con ambas temperaturas? Exactamente, Adriana. Lo que hacemos es hacer una PCR en gradiente de temperatura. En este caso mi gradiente iría de 47 o tal vez me puede ir a 46 y llevarlo a 51. Y yo hacerlo de manera empírica, es decir, hacer una PCR por temperatura de alineamiento. Y yo así ya una vez que evalúe en un gel de agarosa, ya puedo decirles, salió 47 grados, salió 48 grados. Tal vez sí coincidió con el promedio que mencionó María de los Ángeles, pero tal vez a lo mejor agarró la temperatura superior, 50 grados. Entonces esto ya se determina de manera experimental, ya en el laboratorio. Ustedes determinan, una vez que tienen ese rango, lo tienen que determinar de manera experimental. ¿Chicos? Ok. ¿Qué pasa si me paso de temperatura? Tal vez le pongo 55 grados. Esos primers, recuerdan ustedes, a la TM, ¿qué porcentaje está unido todavía? ¿O qué porcentaje está desnaturalizado? El 50%. 50%. Si yo me voy arriba de la TM, ¿qué porcentaje está desnaturalizado? Pues sería Tal vez más. un 70%, 80%. Entonces, yo lo que quiero es que mi primer se pegue a mi molde. Si le subo mucho la temperatura, pues eso nunca va a ocurrir. ¿Qué pasa si yo utilizo una temperatura muy baja?
¿Qué creen que pasa, chicos? A 20 grados está pegado a algún lado ese iniciador. O entre, tal vez. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a 40 grados? A 30 grados. ¿Cómo creen que es esa hibridación? ¿Creen que se especifica? No. No. Entonces, por eso es muy importante determinar la temperatura de alineamiento. Esa temperatura no debe ser ni muy alta, que no me permita que mi iniciador hibride, pero no tiene que ser tan baja que ese iniciador me dé un apareamiento erróneo. Por eso es muy importante determinar de manera óptima la temperatura de alineamiento y después ya refinarla de manera experimental. Si tal vez, ¿qué pasaría, por ejemplo, chicos, si yo veo en mi serie agarosa que tengo diferentes bandas? ¿Qué recomendarían ustedes, chicos? ¿Aumentar temperatura o bajar temperatura? Bajar la temperatura. ¿Bajamos temperatura? No, yo digo que aumentar la temperatura. ¿Qué pasaba con la hibridación? Las técnicas que vienen con el maestro Moisés. ¿Cómo se controlaba la estrés de la hibridación? Bajando la temperatura. Bajando, chicos. Okay. Si yo subo la temperatura solamente, los lugares que está hibridando al 100% de manera correcta van a ser los que resistan una mayor temperatura. Si yo tengo un gel con diferentes bandas y quiero mejorar la especificidad, tal vez deba yo de aumentar 1 o 2 grados. Por el contrario, si en mi gel no estoy hibridando o no tengo bandas, tengo que bajar temperatura para asegurar que mi primer esté hibridando, para permitirle esa hibridación. Ok, chicos. Aquí, por ejemplo, tiene un gradiente de temperatura, como les mencionaba. ¿De dónde va ese gradiente, chicos? Este es el marcador de tamaño molecular y esta es la banda de interés del tamaño. El gradiente de temperatura está manejando. De 50 a 60 grados. Exactamente. Voy subiendo de 2 en 2 y voy viendo cómo funciona, cómo va apareciendo la banda en celda rosa. ¿Qué temperatura es la correcta para este? 60 grados. ¿Cuál, Karen? 60 grados. ¿Qué dicen los demás, chicos? Bueno, a mí como que siento que es la de 56 grados. Se ve un poquito más intensa la banda, ¿no? ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Sería alguien por 50 grados? No, ¿verdad? ¿Cuántas bandas vemos aquí? 3. Como 3 o 4, tal vez en este de arriba ya una infinidad de bandas. Entonces, a 50 grados no funciona la cosa. Está pegando muchos grados mi primer. Quiero aumentar la especificidad, aumento temperatura. Si me voy a 60, igual. Sigo manteniendo la especificidad. Tengo una sola banda. El problema es que, por ejemplo, a 56, la banda parece ser más intensa. Entonces, a simple vista. Obviamente, si hacen un estudio de citométrico, evaluando píxeles en esa área, tal vez si 56 tenga un mejor rendimiento. A simple vista se observa un poquito más intensa esta banda, ¿no? A 56 ya no hay por aquí barrio. A 52 ya hay, a 54 hay un poquito por ahí. Tal vez la temperatura óptima para este PCR es de 56 grados. ¿Sí se entiende, chicos, cómo se determina la temperatura de alineamiento de un iniciador? Sí. ¿Sí, chicos, todos? Ok. Concentración de los iniciadores en reacción. Profe, por favor, ¿puede regresar tantito a la diapositiva? Gracias. Claro. Ya. ¿Ya? Ok. Habíamos dado que va de punto 1 a punto 5 micromolar y este era el número de moléculas. Si le pongo más iniciadores, induzco más los apareamientos. Si le pongo menos iniciadores, una PCR es suficiente porque no va a haber la cantidad suficiente para fabricar las nuevas moléculas de DNA. ¿Se entiende por qué debe de ser una concentración óptima, chicos? Sí. Sí. Esas concentraciones ya son
estandarizados. Ustedes cuando mandan a sintetizar sus iniciadores, ya les dicen a qué concentración está, ustedes hacen las diluciones correspondientes y ajustan al intervalo. Punto 2 puede ser perfecto, punto 3 igual. Mientras no sobrepasen el punto 5, todo está bien. Ahora aquí viene, por ejemplo, todos los nombres que recibe este iniciador: el primer forward, el primer sentido o primer derecho, primer río arriba. Hibrida con la cadena negativa del DNA, la que va de 3 a 5'. Por lo tanto, la secuencia la voy a encontrar en la cadena que va de 5, 3', que sería la complementaria. ¿Qué observan esto, chicos? Esta es mi cadena molde, que es cadena negativa. Digo negativa o antisentido porque el sentido siempre se maneja de 5' a 3', para todo. Entonces, este es mi molde, la de 3' a 5'. El iniciador tiene esta secuencia. ¿Qué secuencia es, chicos? ¿Alguien la puede leer? La secuencia del primer Ajá, sí, Karen, por favor. es, bueno, adenina, guanina, adenina, citosina, timina, citosina, adenina, guanina, adenina, guanina, adenina, guanina, adenina, adenina, citosina, citosina, citosina. Exactamente. Si yo quisiera obtener esa secuencia, tal cual como tú la leíste, ¿en qué cadena la encuentro? ¿En la cadena sentido o en la antisentido? Así como tú la leíste, no la complementaria. ¿El antisentido? En el antisentido, ¿no? ¿En el antisentido? Ajá, en ¿Sí, la chicos? contraria A, ¿no? La contraria. Si yo les digo que el molde es la de 3 a 5, esa secuencia corresponde a la cadena de 5 a 3. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Y la de Sí. 5 a 3, ¿cómo se llama? La hebra líder. La hebra líder. La cadena sentido. Les voy a poner el meme de Mafalda del sentido de la vida, es de 5' a 3'. Entonces, ya quedamos que el forward, también llamado río arriba, primer sentido o primer derecho, su secuencia es la secuencia complementaria a la hebra antisentido y yo la puedo encontrar en la hebra sentido. Por ejemplo, si yo les doy una secuencia de DNA que les estoy dando de 5' a 3', el iniciador está en esa secuencia. Ahora vamos a hacer un ejercicio para que quede un poco más claro a qué me refiero con esto. El reverso, también llamado izquierdo, o primer antisentido, primer río abajo, y brilla con la cadena positiva, la que va de 5 a 3. Por lo tanto, la secuencia de la cadena 3 a 5 es la que va a corresponder a este iniciador, pero tiene que estar en sentido inverso. Esto parece algo complicado, chicos. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que entiendan, porque es muy importante qué cadena esté brillando con qué primer. Bueno, sí debe brillar con qué cadena, chicos, y cómo se debe describir un iniciador para mandar a sintetizarlo. Por norma, los iniciadores ambos se deben describir en dirección de 5 a 3'. Esto que les quede claro, chicos. Tanto el forward como el reverse se tienen que mandar a sintetizar en esta dirección, de 5' a 3'. ¿Por qué creen que sea esto, chicos? Aquí de este lado viene la imagen de los iniciadores que hemos estado trabajando. Este iniciador, que es el forward, ¿con qué letra, con qué triplete inicia, chicos? ¿Cuáles son las 3 primeras letras? Los 3 primeros nucleótidos. Adenina, guanina y adenina. Ok, Karen. Y el primer, reverse, eso está muy bien, el forward, pero el reverse, ¿cuáles son sus 3 nucleótidos iniciales? Si vamos de 5' sería adenina, timina, timina. Ajá. Y si no fuéramos así, ¿cómo lo podrías mandar a pedir por error, digámoslo así? Si no fuera en ese Como sentido, guanina, 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 ¿no?
¿Por qué tiene que ser de 5 a 3, chicos? En el primer 1, ¿qué nucleótido está en la posición 3'? ¿Cómo, perdón? Nucleótido está en la posición 3' del primer forward, el primer derecho, río arriba. Citosina. Citosina. ¿Todos bien eso, chicos? Ok. ¿Qué primer está en el extremo 3' del iniciador de abajo? Guanina. Guanina. Tienen que darles claro, chicos, y a la compañía que los va a sintetizar, ¿qué primer está en la posición 3'? ¿Qué pasaría si yo mando, así como lo tengo el iniciador, y empecé por guanina? ¿Dónde me va a quedar el 3'? Ok, si yo escribo el primer tal cual lo estoy viendo aquí, en la parte inferior, el primer reverse, ese que está abajo, si yo lo escribo tal cual así está y lo mando a pedir, ¿dónde quedaría el 3'? En la misma cadena, en la cadena contraria a la que tendría que unirse el primer, ¿no? No, o sea, tú mandas a pedir este iniciador. ¿Dónde debe de llevar el 3' del iniciador reverso? ¿Dónde tiene que estar el OH? El OH en el 3'. Ajá. ¿Qué nucleótido va en esa posición? Guanina. ¿La guanina? La guanina. ¿Qué pasa si yo por error, tal vez los veo así y no veo los numeritos y empiezo a escribir desde guanina hasta adenina? Es decir, en el sentido opuesto. ¿Dónde me quedaría mi OH? En la adenina. Adenina. ¿Y qué pasaría con mi PCR? Entonces empezaría a ¿Amplificaría, no sintetizar amplificaría? a lo mejor se une en otra, bueno, se puede hibridar con el DNA, pero la síntesis del fragmento estaría mal. Claro, chicos, que en la PCR, un segundito, ¿cómo van los iniciadores? El sentido de esta síntesis. Tienen que estar encontrados esos iniciadores, chicos. ¿Queda claro? Sí. Es decir, que estamos amplificando solamente esta región de interés. Si yo no le digo al fabricante y no le especifico cuál es el 3' y cuál es el 5', él va a sintetizar el iniciador conforme yo se lo mande y ellos saben que todo debe de ir en este sentido. Entonces, si por error yo mando a sintetizar el reverso tal cual lo estoy viendo en la imagen, olvídense, por ejemplo, de los números, puedo cometer el error de que me deje el OH en la adenina. Y entonces mis primers van a estar orientados de la misma manera y no van a poder amplificar mi PCR. ¿Se entiende? ¿Se entendió eso, chicos? Ok, sí. Tienen que estar encontrados siempre. No, la verdad no entiendo muy bien eso. ¿Por qué terminaría en adenina? ¿Tú cómo le dices al proveedor que te sintetice estos iniciadores? Yo te digo, más a pedirme estos iniciadores, no sé, con Agilent, algunas, o en la UNAM. ¿Cómo le dirías? Sintetízame este iniciador, ¿cómo le escribirías? ¿Qué es lo importante del iniciador? ¿Hacia dónde va a extender la hebra? ¿Hacia dónde extiende la polimerasa? Para el 3'. Para el 3'. Entonces tú tienes que decirle a la compañía que está sintetizando tu iniciador las posiciones correctas de ellos. Tú tienes que especificar el extremo 5' y el extremo 3'. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver el forward. Imagina que tú ya lo tienes aquí seleccionado en azul. Vas a transcribirlo en tu computadora a la hoja de proveedor. ¿Cómo inicias escribiendo? Inicias escribiendo de izquierda a derecha. Entonces, el primer nucleótido sería adenina. Luego, ¿cuál sería, Paula?
guanina, ¿no? Así te sigues hasta terminar en citosina. ¿Qué pasa con el iniciador reverso? ¿Cómo lo tienes que empezar a escribir? Con citosina. No, el iniciador reverso No, con es guanina. igual que Guanina. Ajá. guanina. No, adenina, ¿no? Y tú lo tienes que escribir empezando desde el extremo 5' forzosamente. Y el reverso, su extremo 5' está en adenina. Los proveedores ya saben que el primer que le manda siempre va en dirección 5 a 3. Y él te va a dejar el OH en el 3'. Si tú lo transcribes tal cual tú me lo dijiste, empezando por guanina, el OH va a quedar en adenina. Y entonces tu PCR nunca va a funcionar porque estos iniciadores no están encontrándose. La región que van a amplificar entre ellos nunca la van a encontrar. Porque este iniciador, aunque esté brillando aquí, el OH quedó acá, en adenina. Y entonces la polimerasa va a empezar a polimerizar río abajo. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro, chicos? En resumen, deben de tener siempre los primers para mandarlos a pedir en dirección 5' a 3'. Esa es la forma de reportar esos iniciadores. Para que Si yo estén les pidiera encontrados y no vayan en la misma dirección, ¿no? Exactamente, para que cuando tú los ocupes en tu PCR, esos estén encontrados. Por eso hay que tener forward, no hay problema, porque es la secuencia tal cual yo le estoy viendo. El reverso es donde está el problema. Simplemente hay que empezar a escribir, empezando por esta letra que sería la de la derecha. Empiezo como adenina, timina. Tengo que sacar el reverso de esta secuencia. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. ¿Sí o no? En la tarea ya va a quedar completamente claro. Igual les voy a mandar estas ligas. Aquí, por ejemplo, es para una compañía, no me dan ninguna comisión, es de Thermo Fisher. Pueden ustedes entrar y aquí en esta casita donde dice Oligo Sequence, tienes la opción para que ustedes metan ahí la secuencia de su oligo. ¿Qué sentido lleva, chicos? ¿Qué dice ahí la casita? ¿Oligo Sequence qué? De 5 a 3. 5', 3', lo que les digo desde ahorita. Ya todos saben que la secuencia que están poniendo va en esa dirección. Tiene que quedar claro qué nucleótido es el 3'. Lo demás son algunas modificaciones que se le pueden hacer, eso es para otras cuestiones. Ahorita para simple ejercicio ustedes pueden aquí escribir una secuencia y acá abajo viene la escala de síntesis, igual el rendimiento que ustedes quieran obtener, la concentración, se va seleccionando. Pueden dejar todas las opciones por default y aquí les va a salir el costo de sus oligos. ¿Cómo en cuánto creen que anda un par de oligos, chicos? $6,000. ¿Cómo en cuánto creen que anda un par de oligos, chicos? $2,000. ¿Cómo en cuánto? Yo digo 20. Ay, no, es muy caro. Solamente que sea muy especial o que lleve muchas modificaciones. ¿Cómo en cuánto creen que anda? ¿Alguien ha pedido oligos alguna vez? ¿O saben de alguien que haya pedido oligos? No. Ok. No, andan más o menos como en unos 300, 400 de pesos, pero pesos. Es más o menos la tarifa que se maneja ahí. ¿Y aproximadamente cuántos se requerirían para poder llevar a cabo una PCR? A ver, compañera, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ¿cuántos oligos necesita una PCR, chicos?